Un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Buen día, profesora. El día de hoy mi grupo va a hablar acerca del conflicto armado interno que lamentablemente pasó en nuestro país entre los años de 1980 y los 2000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se le atribuye al grupo subversivo Sendero Luminoso más del 50% de los asesinatos. Menos del 20% es considerado al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Como introducción, explicaré la diferencia entre los términos de terrorismo y conflicto armado interno. El terrorismo, según la RAE, está muy asociado a la palabra terror, que causa miedo. Y el conflicto armado interno, según la Organización de las Naciones Unidas, nos explica que el conflicto armado interno es el término que se le atribuye a situaciones de violencia dentro de un país, diferenciándolo así de los conflictos convencionales. Bueno, entonces voy a explicar cronológicamente cómo fue toda esta etapa del conflicto armado interno. Primero empezamos por el año 1980. Aquí se dio el inicio de la expansión inicial. Esto sucedió en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, que significó el retorno a la democracia tras 12 años de gobiernos revolucionarios de las Fuerzas Armadas, que tuvimos a dos gobernadores, los cuales fueron Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Este último fue el que convocó a las elecciones el 18 de mayo de 1980, en el cual se iban a dar las elecciones, pero sucedió algo un día antes, el 7 de mayo de ese mismo año. Un grupo de personas encapuchadas entraron a diferentes establecimientos donde se encontraban las ánforas y las cédulas electorales y las quemaron, aunque no ocasionó en sí algo que impidiera las elecciones en sí. Demostraba que había un grupo de gente que no estaba de acuerdo con esto, y esto sucedió en Chusquí, Ayacucho, y pues significó un acto trascendental, ya que era el primer atentado de Sendero Luminoso. Siguiendo con el año 1985, el primer gobierno de Alan García se dio la radicalización, ya que se da el plan estratégico de Sendero Luminoso desde el año 1986 al 89. Aquí ya se demostraba más la expansión de Sendero Luminoso y surgió el MRTA. También este plan estratégico con, con, significaba la radicalización y el control de las comunidades, lo cual hizo que estas comunidades respondieran formando rondas campesinas para proteger. Yendo al siguiente año, en 1990, se da el primer gobierno de Alberto Fujimori. Aquí ya el ataque o los atentados en Sendero Luminoso fueron intensificándose y se dieron, por ejemplo, los cochibombas y el asesinato de autoridades. Por ello también el Estado respondió con leyes antiterroristas, las cuales fueron las leyes de emergencia que se dio en ese mismo momento, que ampliaban las facultades de las Fuerzas Armadas para contrarrestar esto. Y algo más concreto se decretó la ley 475, en el cual se penalizaba el terrorismo en el año 1992. Yendo al último año del declive, se podría decir, en 1996, donde el gobierno estaba fragmentando, estaba debilitando, hizo que la violencia se fuera también, aunque aún existían en diversos pequeños lugares, pocos como el Brain, donde existía este tipo de violencia, pero era mucho menor en las localidades. Y pues el Estado impulsó comités de autodefensa en zonas rurales, para que incluso llegaron hasta ahora como una señal de protección a estas zonas. Y pues se dice que en el año 2000, donde este conflicto ya había acabado, se consideraba cerrado, pero esto aún así, cuando cada una etapa no queda porque no acabó, aún así hubo huelgas
acontecimientos que lamentablemente pasaron en nuestro país, llegamos a la siguiente conclusión. Existió inconformidad de parte de grupos frente al Estado, provocando así la expansión de ideologías subversivas, lo que causó muchos enfrentamientos, masacres, incluso violaciones a los derechos humanos. Abimael Guzmán, el nombre más conocido en todo este periodo y hasta el día de hoy, es considerado la mente criminal de muchos atentados. Con el tiempo, su declive y persecución, este personaje estuvo en todas las etapas dentro de nuestro país, cómo se vivió el conflicto armado interno. No obstante, dejaron una huella en el Perú todas estas situaciones y muchas personas sufrieron y sufren lamentablemente hasta el día de hoy las consecuencias. Este conflicto, como reflexión, dejó mucho dolor y sufrimiento, sobre todo en personas provenientes de lugares rurales, pero también mostró que el país puede levantarse y seguir adelante. Como decía Hitler en el año 2021, la memoria oscila entre lo que debe ser y una memoria heroica, que se reflejan así como en las películas post-conflicto. Recordar, evocar el pasado es triste, pero es necesario. Nos permite valorar la paz y evitar que la violencia se repita. Muchas gracias. A continuación presentaremos las referencias y gracias por el tiempo, profesora, que escuchó la exposición.